tercera, cuarta y quinta, la que habíamos desarrollado. La primera son rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y cesión de bienes. Conceptos interesantes que debemos desarrollar y nos vamos a entrar jóvenes a lo que es el derecho civil para poder entender esto. Las rentas de segunda son rentas de capital no comprendidas en rentas de primera categoría. Rentas de tercera son las rentas del comercio, también conocemos como rentas de empresarial, y otras expresamente considerados por la ley. Cuando decimos otras, habíamos hablado del notariado, ¿no? Que pareciera ser que es rentas de cuarta categoría del ejercicio de la abogacía independientemente de la calidad de notario. Sin embargo, la norma estipula que son rentas de tercera categoría. Por eso, la tercera categoría dice, son rentas de comercio, rentas empresariales, la industria y otras expresamente que la ley le da la categoría de tercera categoría. Rentas de cuarta son las rentas de trabajo independiente y por tanto rentas de quinta son de trabajo en dependencia. Indica rentas de trabajo en relación de dependencia y otras rentas de trabajo independiente expresamente señaladas por ley. Siempre la ley a veces nos va a llevar a determinar jóvenes, a detallar, a expresar que no es precisamente lo que describe la hipótesis de incidencia, sino lo que la ley dice, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis de incidencia señala que el notario es trabajador independiente, pero la ley va en contravención de una hipótesis de incidencia y dice, no, usted es renta de tercera categoría por la magnitud, por la descripción, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a desarrollar, jóvenes, lo que ya ustedes tienen ahí en pantalla, que es rentas de primera categoría. Y básicamente, para no olvidarnos, rentas de primera categoría son las que provienen del arrendamiento y subarrendamiento de predios, cualquiera sea su monto. No, cuando hablo de cualquiera sea su monto, ya está adentrándose a un concepto que hemos desarrollado, ¿no? Que incluso las sesiones gratuitas deben desarrollar parte o existencia del impuesto a la renta. Además de esto, no solamente la merced conductiva, o sea, el costo que me cuesta el arrendar o dar en arrendamiento o subarrendamiento, no solamente debe sumarse a esto las rentas de primera categoría la existencia del monto de dinero por arrendamiento, sino, como dice el 1.2, también se debe considerar en este tipo de renta las mejoras y la cesión temporal de bienes o la cesión de cualquier predio, aunque sea gratuita. ¿Qué son las mejoras? Las mejoras están en contratos, está en el derecho civil. Establece que, jóvenes, cuando uno alquila, posiblemente algún momento tienes que realizar una mejora sustancial, principal, accesoria, ¿no? Eso ya lo va a desarrollar el derecho civil. Por ejemplo, hay una casa, tienes una cocina y el techo de la cocina se viene abajo y no vas a esperar pues que el propietario haga eso, sino uno mismo lo debe desarrollar. Esa es una mejora. Cambiar un lavadero, un baño, un water, etcétera. Son mejoras que uno inyecta a la propiedad que se te ha dado por alquiler. Esta no la vas a llevar cuando te dejes la vivienda en alquiler, sino queda para el propietario de ese capital y por tanto no solamente renta de primera tiene que ver con el pago de la renta, sino de las mejoras que indica esto. Vamos a ver algunos ejemplos. En el alquiler de predios, ahí no hay mayor problema porque es tácito la existencia de esto, que es renta de primera, es el alquiler de predios urbanos, rústicos, casas, departamentos, cochera, etcétera, 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 ¿no? En el ejemplo es simple, ¿no? Alguien alquila a otra persona por un monto de 1.200 soles, este es un dinero que se debe computar como renta de primera categoría, los 1.200 soles. Entonces, el alquiler en sí no tiene mayor problema. El alquiler en sí, la merced conductiva es lo que está afecto al impuesto a la renta. Ahora vayamos a otra figura que tiene que ver, no así tan complejo, sino que sí se debe prestar atención para poder entender, que es el subarriendo de predios. ¿Qué es la figura del subarriendo de predios? Esta se produce cuando una persona que alquila lo vuelve esta persona a arrendar a otra persona. Es decir,
Juan alquila a Pedro una casa por un importe de 2.000 soles, como es el ejemplo. Pedro la subarrienda a Luis por un importe de 2.500 soles. Entonces, la primera conclusión que vemos es que esa persona natural que detenta el capital inmueble no solamente puede ser plausible del impuesto a la renta, sino una X persona ajena a la propiedad. O sea, hay personas sin ser propietarios puedan tener ingresos por renta de primera categoría. Pero ¿cómo es esto? Si yo no soy propietario de una vivienda, no, pero sí la has arrendado. Y la figura del arrendamiento en el derecho civil y la figura del propietario tienen pues sus prerrogativas como propietario y prerrogativas como arrendador, ¿no? Por el arrendador puede gozar pues del disfrute y goce del bien inmueble, más no así la tradición, la tradición de este bien inmueble. O sea, Juan es el único que puede alquilar, puede vender, pero Pedro solamente puede subalquilar, o sea, alquilarlo también. Entonces, ¿dónde existe acá renta? Para Juan, los 2.000 soles. Para Pedro, aún así, al estar alquilando a 2.500 soles, ¿cuál es la renta? Solamente 500 soles, porque 2.000 soles, él no va a detentar esa riqueza. Esos 2.000 lo va a trasladar a Juan. Y sí va a haber riqueza, un cambio sustancial en su patrimonio de 500. Entonces, su arriendo nos da dos importantes mensajes, jóvenes, que estipula que no solamente los propietarios podrían detentar el impuesto a renta de primera categoría por el arriendo, sino también un X, una persona ajena y que no tiene que ver un arraigo a la propiedad como, digamos, el que detenta los 4 caracteres de la propiedad, que no es necesario decirlos, ustedes saben cuáles son esos. Otro aspecto importante son las mejores, la que hablábamos, ¿no? El valor de las mejores se traducía al predio por el inquilino o subarrendatario, claro. Estas también constituyen un beneficio para el propietario del capital, del bien. Aquí hay una capa, dice en parte que no se encuentra obligado a reembolsar en el año en que se devuelve el bien y al valor determinado para el pago del valor del valor. Ojo, jóvenes, cuando hay una mejora, se activa la auditoría del gobierno local para ver esto del impuesto al autovalúo, para valorar la casa y decir, bueno, pues ya no es un baño simple, es un baño mejorado. Ya no es una cochera con una puerta, digamos, de calamina, sino ya es automática. El dueño, el inquilino ha mejorado y esto se tiene que volver a evaluar. Entonces, las mejoras también entran dentro de lo que corresponde al impuesto a la primera categoría. El otro asunto a discutir y a anotar es la cesión de muebles. Constituye la primera categoría del alquiler o la cesión de muebles, por ejemplo, vehículos, cesión de muebles, inmuebles distintos a los predios, como naves, etcétera, ¿no? La cesión de bienes muebles tiene dos categorías, ¿no? La dación en pago y la cesión de bienes que la vamos a ver ahorita. Lo que quiero hablar en esta parte de la cesión de muebles es, jóvenes, que uno cede. Cuando uno hace una cesión de muebles es porque alguien lo está determinando la propiedad para darle en alquiler o en cesión gratuita o para que lo usufructúen incluso. Y dentro de esto habla de los derechos que he anotado acá. Los derechos que recaigan sobre la propiedad o totalidad del bien dado. ¿Qué son los derechos sobre un bien mueble, un inmueble, digamos? Esto es una figura y un instituto de derecho de sucesiones. Cuando una propiedad inmueble que va a alegar o van a alegar varios o van a heredar varias personas, 5 hermanos, por ejemplo, heredan una propiedad de 1.000 metros, 1.000 metros cuadrados, o un edificio de 10 pisos, heredan. Cuando heredan la masa, estas no pueden decir, pues yo he heredado el primer piso, segundo piso, a menos que sea testamentario, ¿no? Pero como no hay un testamento, van a heredar, ¿no? Una sucesión intestada. Entonces ya no hablemos de pisos, sino de derechos, o sea, de los derechos son el porcentaje que me corresponde. Si hablamos de un terreno de 1.000 metros y de 10 pisos, ¿cuál es el porcentaje? No se va a decir un piso y tal parte de la cochera, no, sino
Si serían 5 personas, serían el 20% de la propiedad, ¿no? Esos son los derechos. Yo soy propietario de 20 derechos, 20% de los derechos, ¿no? Entonces, son los derechos. En todo caso, es decir, si un propietario, si no es propietario de la totalidad del bien, sino de un porcentaje, estos derechos deben de ser también grabados como el impuesto a la renta de primera categoría, en la parte que te corresponde a tus derechos. Como el ejemplo, por decir el 20% de 1000 metros, será 200 metros, ¿no? Y si lo estamos alquilando a 1000 soles, será 200 soles, mi obligación. Eso es lo que indica lo que es la cesión de bienes muebles. Y la cesión gratuita que ya nosotros habíamos ya salvado esto de que la cesión gratuita de predios, terrenos o edificios o a precio no determinado, o sea, dos figuras, la cesión gratuita o precio no determinado se encuentra grabada también de impuesto a la renta, pero ya es una renta que se denomina renta ficta, ¿no? La renta ficta. Y la renta ficta equivale al 6% del valor del predio declarado por el impuesto predial. Yo necesito que ustedes estén bien atentos, jóvenes, porque en la evaluación que se tenga que hacer, generalmente lo que se estipula es mezclar estos tipos de ejemplos que se está dando. Por ejemplo, si usted tiene derechos sobre un bien que le están cediendo a un tío, o sea, le están dando en sesión gratuita, y dice, muy bien, señores, ustedes le han dado a su tío, pero tienen que pagar su impuesto a la renta. Y alguien dirá, pues yo no soy propietario de todo, entonces habría que decir, la renta ficta del 6% de ese predio, ya pues en 1000. Ahora, usted es solamente el 20% de propietario de derechos de esa propiedad, tiene que calcular, es simplemente, no hay que acomplejarse, simplemente es un cálculo de todos estos institutos del derecho tributario y hay que calcularlos y hay que pensar muy bien. Por eso se les está indicando esto de renta ficta, de derechos, por favor estén atentos a eso. Hay dos figuras del derecho civil que se asemeja a la cesión gratuita, también se van a computar eh, como impuesto a la renta de primera categoría. La dación en pago, que es la datio pro soluto, significación de adjudicación del pago de las deudas. Por ejemplo, yo tengo una propiedad y hay una persona, o yo le estoy debiendo a otra persona una deuda y, y bueno, no me paga, pues no, o no lo puedo pagar, entonces le digo, ¿sabe qué? Te voy a dar mi vivienda, pues para que puedas hacer algo para ir a pagarte, ¿no? Esa datio pro soluto significa renta de primera categoría, porque le estoy adjudicando del pago de las deudas, o sea, le estoy adjudicando esa vivienda a fin de que pueda pagar una deuda, pero parte del impuesto a la renta. Otra figura parecida es la cesión de bienes. La cesión de bienes estipula la datio pro solvendo. ¿Qué es la datio pro solvendo? Reveladora de adjudicación para el pago de las deudas. Pareciera igual que la dación en pago. En este caso, la datio pro solvendo es la figura que ya no traslada un derecho de poseer, sino el derecho del mismo capital o del mismo bien. O sea, ya se le está entregando el bien inmueble o el predio. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, jóvenes, ya no sería pues renta de primera categoría, sino de segunda, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con otra, porque se está cediendo una propiedad. No hay que confundir eso, no vaya a ser que la cesión de bienes, siendo que se adjudica para un pago de deuda un bien, es renta de primera. Algunos van a decir que es renta de primera. Renta de primera es cuando se asemeja a un alquiler, no a un traslado del bien, ¿no? Cuando solamente le estoy dando por un tiempo, lo adjudico por un tiempo. Entonces eso sí tiene una figura de alquiler, entonces podríamos estar frente al impuesto a la renta. No así
el datio prosolvendo que traslada el bien, ¿no? Es una figura de trasladar bien y decirse, yo te debo y toma esta casa, ¿no? Ya estamos frente a otro tipo de impuesto a la renta, no el tipo de primera categoría que debe ser en consonancia al impuesto a la renta. ¿Cuál es el monto o el importe que se debe tener como renta bruta? Ojo, renta bruta, ¿no? Para que desarrollemos el monto a partir del cual debemos pagar el impuesto. Dice que se debe considerar además, adicionando al importe del arrendamiento, por ejemplo, la merced conductiva es de 1.000 soles, a esta hay que añadir otros conceptos. Por ejemplo, dice acá, el importe acordado por los servicios proporcionados por el arrendador, persona que da en alquiler. O sea, además del alquiler, a veces hay otros servicios. Por ejemplo, dice, mire, te estoy alquilando esta vivienda, pero tenemos un guachimán que cuida la puerta siempre, porque tenemos pasadizos comunes. Hay uno que limpia el patio, la cochera, etcétera. Entonces, esos son otros pagos, aparte del arriendo. Pero esos también son rentas de primera categoría. Otro, el monto del impuesto predial o arbitrios que sean asumidos por el inquilino, que legalmente corresponda al arrendador. Por ejemplo, algunos contratos haciendo abuso, para mí es abuso. Dice, señor, usted yo lo va a alquilar, pero usted tiene que pagar arbitrios, predial, tiene que pagar esto, lo otro, tiene que pagar el agua, etcétera. Todo eso corresponde a ingresos para el inquilino. Otros incluso dicen, el impuesto usted lo paga, también se debe sumar, o sea, no solamente entonces se debe computar, como dice acá, se debe considerar adicionalmente al impuesto de arrendamiento, los otros servicios que hay que pagar, e incluso los que por acuerdo te has obligado a pagar. Por ejemplo, tú pagas el impuesto predial, los arbitrios, baja policía, etcétera, 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 ¿no? Todo eso es parte del impuesto a la renta de primera categoría. Pasemos a algo muy importante e interesante que corresponde al cálculo de las rentas de primera categoría. El cálculo mensual puesto es en contravención al cálculo anual del impuesto a la renta, la que estamos anotando ahí. Entonces, en un primer momento, para el cálculo del impuesto a la renta de primera categoría, debemos saber que en el tiempo se pagan en dos momentos. Uno, los 12 meses del año se paga este impuesto. Si alguien está alquilando, tiene este impuesto de primera categoría, los pagos son mensuales. El monto del alquiler de cada periodo debe aplicarse la tasa efectiva del 5% obtenido con ello el monto a pagar por concepto del impuesto a la renta de primera categoría mensual. O sea, la tasa a cual se va a confrontar ese monto del alquiler es la renta bruta, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mayor descuento, es renta bruta. Todo ese precio que hemos sumado del alquiler, hemos sumado de detallar, por ejemplo, los servicios que uno paga, otros impuestos que me he obligado a pagar, eso se denomina renta bruta. A eso hay que aplicarle el 5% y ahí está el monto a pagar del impuesto a la renta de cuarta categoría mensualmente. Sin embargo, el cálculo anual del impuesto a la renta. Aquí vamos a irnos ya no al encuentro de una renta bruta, sino a renta neta. ¿Qué es esto? ¿Por qué decimos que el cálculo anual del impuesto a la renta de primera categoría se paga en base a la renta neta, no a la renta bruta? Significa que los ingresos brutos que se ha determinado sumando la totalidad de los ingresos obtenida en el año, a ellos se debe deducir el 20%. Cuando se hace la deducción del 20% a una renta bruta, estamos hallando una renta neta, ya no renta bruta. A esta se le va a aplicar otra tasa del 6.25%. También dice que se puede abrir este procedimiento aplicando sobre el ingreso bruto, ya no sobre la renta neta, la tasa del 5%. Cuando es sobre la renta neta, es el 6.25%. Estén atentos, jóvenes. No es el que hay una evaluación que digan, ahí usted el alquiler del impuesto a la renta anual y solamente te da la renta bruta y no te da la renta neta, por ejemplo, ¿no? Entonces habría que aplicar uno de estos dos porcentajes. Ojo, renta neta existe cuando se hace la deducción y renta bruta cuando no hay ninguna deducción.
Ahora, hay una pregunta, ¿no? Mira, doctor, usted dice que se paga mensualmente los 12 meses del año y luego anual. O sea, ¿qué significa? ¿Que hay que pagar cuántas veces? ¿12 más 1, 13 veces? ¿Qué es esto? No. Lo que es el impuesto anual, anual es diferente al impuesto mensual y el Acápite C hace la aclaración, ¿no? Dice que los pagos directos mensuales realizados durante años se descuentan al impuesto anual resultante y en caso exista saldo del impuesto debe regularizarlo conjuntamente con la declaración. Claro está, ¿no? El impuesto mensual, mensualmente hacemos, la renta bruta que indica ahí es la que ha ingresado mensualmente. En cambio, el cálculo anual del impuesto a la renta es los ingresos brutos del año, todito lo sumamos y le restamos 20% porque la ley nos dice y nos faculta deducir 20% del total y a eso se debe pagar el impuesto. Sin embargo, al resultado de la renta neta por el 6.25%, dice debemos descontar del impuesto anual resultante de todos los pagos mensuales. Significa que simplemente se está regularizando. A veces hay un desvase, etcétera, a veces hay saldo a pagar, ¿no? Entonces, una vez que calcule el impuesto a la renta neta anual y a esta se aplica el 6.25%, el resultado se debe confrontar con todos los pagos mensuales que corresponden. Nota importante. El impuesto a la renta se debe realizar, jóvenes, solamente se hace el pago cuando existe una diferencia positiva a favor del Estado, cuando el cálculo que hemos hallado de la renta neta se haga los descuentos que ya mensualmente habíamos adelantado el pago, ¿no? Si hay positivos, recién se paga. En la declaración y pago hay algunas anotaciones que debo anotar, jóvenes, si ustedes prestan atención, es que la declaración y pago mensual por el predio, en ningún caso el importe del alquiler podrá ser inferior al 6% del predio según su autovalúo. Claro está, no existe renta cuando es menos a esta y el Estado te va a cobrar incluso cuando no ha habido ingreso en tus arcas, porque si las dado a sesión gratuita, entonces se va a calcular la renta ficta, que es el 6% del predio según el valor del autovalor. Los pagos que se hacen mensualmente y anual están previstos un cronograma que hace la SUNAT y el Estado, ¿no? El tercer apunte es interesante, ¿no? Dice que la obligación, o sea, la obligación de pagar impuestos, de declarar impuestos, se mantiene aún cuando el inquilino no pague por el monto de los alquileres, salvo causar especie de resolución del contrato notarial. Esta es una norma que viene del derecho tributario, en lo que es el código tributario, etcétera, etcétera. Aquí sí me parece que hay una crítica, ¿no? ¿Cómo yo podría estar pagando un impuesto a la renta cuando no tengo capacidad contributiva? Ya ustedes saben qué es capacidad contributiva. Si por decir, yo hago un contrato con una empresa o con el Estado por 12 meses alquilar mi vivienda, 15.000 soles, y el segundo mes ellos sin una causal expresa se retiran y la SUNAT me va a cobrar por esos 15.000 soles. En todo caso, ahí, por ejemplo, ya es trabajo del abogado, no tanto del contador, ¿no? ¿Cómo podríamos estar pagando tributos si no ha habido enriquecimiento o un desvase o un aumento en mi patrimonio? Esto va en contravención de institutos del derecho tributario, por tanto, que tiene que ver un contador tributario. Pero sin embargo, la SUNAT te va a imputar ese pago aún así no haya sido tenido el inquilino en su momento. Sin embargo, esto se puede recurrir de acuerdo a los, digamos, a lo que corresponde en el trabajo del abogado en sí. El cuarto acápite indica que el caso de recibir pagos adelantados, el pago del impuesto puede ser de forma inmediata. El derecho tributario y las normas fiscales no establecen la obligatoriedad de que se debe devengar cuando termina un mes. Puede ser, ¿no? A veces pagan alquileres adelantados. Si no quieres tener dinero que no te corresponde, que no es tuyo, sino es del Estado, en modo de tributos, habría que pagarlo en su momento que se te entrega. Entonces, el Estado también acepta pagos adelantados.
La declaración anual, señores, es anual, como dice ahí, y que por resolución se hace el cronograma de pagos. El otro aspecto que hay que anotar en esta primera renta de primera categoría jóvenes es que la declaración, la declaración se debe de realizar hoy en día ya es por internet y presencial, ¿no? El internet hay todo un presupuesto en las páginas de la SUNAT, tiene que tener tarjetas de crédito para pagar tus tributos, etcétera, o de débito, etcétera, ¿no? O presencialmente un recibo de arrendamiento, formulario 1683, que debe entregarse al inquilino o arrendatario y para que también pueda esta servir como gasto o costo, o sea, para evaluar todo un presupuesto al otro lado, ¿no? Un médico, por ejemplo, alquila una oficina y le dan su recibo y el médico paga tributos porque es renta de cuarta categoría. Debería descontar esos gastos y para eso sirve esto del formulario. Bien, jóvenes, hay sanciones, no queda ahí, no hay sanciones que estipulan el no cumplimiento de este pago de la creación de renta de primera categoría. Cuando una persona tiene estas rentas de primera categoría y no presenta, es posible de una multa. Y la multa establece y está calculado según el Código Tributario en su capítulo numeral 1 del artículo 176, establece que es el 50% de una unidad tributaria, una unidad impositiva tributaria. Significa, jóvenes, que por ejemplo, si hoy día se vence un impuesto de este tipo de primera categoría, renta de primera categoría, el día de mañana soy plausible de una multa que es el 50% del UIT. ¿Cuánto está una UIT? Para el 2020 es 4.300, me parece, 4.300. Esos 4.300 es lo que voy a pagar como multa. Sin embargo, de justicia, de razonabilidad, de generalidad, etcétera, 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 la estipulación normativa, en estos casos la multa, da unos apremios cuando, por decir, el contribuyente voluntariamente va a subsanar el pago del tributo, además de la multa, y hay una rebaja sustancial, ¿no? Es el 90% y el 80%. 90% significa que voy a pagar el 10% nomás de la multa, más los intereses que corresponden, es cuando yo efectúo el pago, declaro mi deuda y efectúo el pago el mismo día. Hay un descuento del por ciento. Y hay un descuento del 20% cuando solamente declaro y la multa lo pago después, ¿no? Entonces dirán, pero doctor, entonces lo pago mañana 10%, está barato. 20% tenéis barato, pero eso de pagar posteriormente, ¿hasta cuándo es? Bueno, es hasta que la SUNAT te encuentre en una auditoría o te notifique el sistema. Y cuando te notifique ya no vas a pagar ni con descuento de 10 ni de 20%, o sea, sino lo que vas a hacer es pagar la totalidad del impuesto, que son 2.150, me parece. Aquí hay un ejemplo del cálculo de la multa aplicando la reducción por gradualidad. Por ejemplo, acá, Juan es propietario de una casa y cobra a Pedro 3.000. Debe pagar el impuesto a la renta, 5% del monto mensual de alquiler, llamado renta bruta. Renta bruta. ¿Por qué renta bruta? Porque no hay ningún descuento que se le hace a esa merced contributiva de 3.000. En todo caso, 3.000 por 5% es 150 soles que debe pagar en su momento. A eso, si está atrasado, hay que añadirle los intereses, que es el 0.04% diario a esos 150, que también se tiene que dar. Ahora hemos estudiado el IPM, algo así, el índice de precios al por mayor también, y en la UIT, todos esos índices ayudan a actualizar las deudas. El cálculo de la multa, ya hemos dicho que la UIT es 4.300, la multa es 50%, entonces la multa aplicable es 2.100. Entonces, cuando se hace el pago voluntario, va a subsanarse voluntariamente el 90% de rebaja. Significa
el 10% vas a pagar de multa, 1.150, 10% solamente 115. Y la multa a pagar, aún así también hay que actualizar los intereses moratorios, ¿no? Que ya hemos visto para qué significa o para qué sirve la tasa de interés o la tarea que ha correspondido en esta tarde, ¿no? Significa todos unos presupuestos de actualización. Necesitamos esos índices para actualizar las deudas. Kelly Tapara, ¿qué diferencia hay entre arriendo y subarriendo? ¿Qué tal? ¿Qué diferencia encuentras en arriendo y subarriendo? Todo está inscrito a los tributos, ¿ah? Estamos hablando de derecho tributario. Arriendo, doctor, sería aquella persona que alquila, arrendamiento sería aquella persona que alquila un bien a una persona. Subarrendamiento también sería a la persona que se le ha alquilado el bien y esta persona puede alquilar, doctor. Ese... Claro, pero ¿cuál es el efecto del derecho tributario? ¿Cuál es la incidencia en el derecho tributario? sería pues los impuestos a pagar, o sea que la persona que está alquilando el bien, qué impuestos va a pagar, y la otra persona que lo vuelve a alquilar ese bien también qué impuestos le corresponde pagar, doctor, porque a veces hay casos en los que el que ha alquilado el bien paga todo, o hay casos en los que la persona a la que se ha alquilado el bien tiene que pagar todo y eso no es así, por el desconocimiento también, ¿no?, de muchas personas. Bien. A ver, Jaime David López. ¿Qué tal, Jaime? Jaime, ¿por qué se aplican las tasas de interés moratorio? Habiendo tenido una lectura que hemos dado un control incluso, ¿cuál es la importancia de estos montos o estos índices? ¿Por qué es a la tasa de interés moratorio a la multa hay que aplicarle los intereses que corresponden? Al impuesto dejado de pagar también acto. ¿Cuál es la incidencia de estos índices? Claro. Se ajustan los precios, así como se respetan todo lo que históricamente en derecho tributario hemos ido enmarcando, el respeto a la propiedad, a la libertad, etcétera. Ahora ya se está viendo con estos ajustes el derecho del detentor de la posibilidad tributaria de los recursos, el Estado. Si respetamos los derechos humanos en los tributos, respetamos los derechos de un Estado que corresponde a que no se empobrezca. Y si alguien se demora, habría que establecer pues todos los cálculos que hemos visto, ¿no? Listo. A ver, Fanny Quispe. ¿Dónde está Fanny Quispe? Presente, doctor. Fanny, ¿cuál es la diferencia entre dación en pago y cesión de bienes? Doctor, en pago la cesión Erika de bienes. Vargas. Erika Vargas. ¿Dónde está Erika? No está Erika. Fanny, ¿cuál es la diferencia entre cesión de bienes y dación en pago? Cesión de bienes. La dación de pago y cesión de bienes. Nosotros hemos desarrollado eso ahorita, no he estado atentos.
Cuando, a ver, mm, Jaime David López, ya tú participaste, ¿no? Ya, Ismael Muraris. Ismael. mm, Presente, doctor. Usted se va a Presente, tomar su doctor. café. No, mire, un Ismael poco de teléfono no Muraris. vale, doctor. Ismael Muraris, cuando no existe merced conductiva, ¿en qué caso no existe merced conductiva? O no hay renta, pero sí hay un traslado de bien, hay una entrega de un bien. ¿En qué casos? Guay, ¿en qué casos? Me mataste con esa pregunta. En la cesión gratuita de bienes, pues. A ver, Atenea, Doctor, buenas tardes. cuando existe una, ¿qué tal? Cuando existe una cesión gratuita de bienes, ¿cómo tú puedes cobrar el impuesto a la renta de primera categoría? ¿O no existe capacidad contributiva? Yo doy a una persona indigente, quiero que no esté en la calle, le doy un cuarto, pues no, ya no lo quiero ver en la calle, ya, le doy un cuarto y ya, pues, no hay capacidad contributiva en ti porque no te paga, hay gente que te va a pagar, no te va a pagar. Claro, doctor. ¿O existe impuesto a la renta? En ese caso no, doctor, pero o sea, eso creo que se daría más que nada en las personas que alquilan cuartos, se diría, doctor, porque esas personas no, si tú alquilas a una entidad pública, ellos sí, de hecho que tú pagas un porcentaje a la SUNAT, pero en este caso, doctor, cuando tú alquilas cuartos así nomás personas naturales que quieran vivir, pues en ese caso no estarías pagando un tributo, se diría, doctor. Y creo que se da bastante en las personas que Pablo, riendan cuarto. a ver, ok, a ver, Laura Mariela, ¿estás de acuerdo con Atenea o no? Laura, yo no sé. Mm, sí, doctor. No están, pues, yo no sé. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Atenea o no? ¿Cómo, doctor? No le entiendo bien. No es que no lo entiendes, no Hola. estabas. Ya, Doctor, Laura, no le ya se pasó entiendo tu bien. tiempo. A ver, no es que no Doctor, entiendes, no has estado atenta. Henry Molina, no, ya, Henry Molina, se está congelando. What? Presente, Henry doctor, buenas Molina, tardes. ¿estás de acuerdo con Atenea o no? En cierta parte no estoy de acuerdo, doctor, porque ya si yo Ella dice que tengo esa cuando, capacidad, ya, no, por eso, doctor, en esa parte que menciona Atenea que dice que si yo estoy en la posibilidad de ayudar a un indigente brindándole una habitación donde pueda habitar, es como si yo estaría arrendándole a él, pero a título gratuito. Así, y de esa manera yo me estaría haciendo, de alguna u otra forma, haciéndome cargo de la renta en ese aspecto, doctor. claro, cuando una administración tributaria sería muy legalista, podría cobrar hasta ahí. Cualquier juez no va a decir que no es indigente, no, porque hemos dicho que las satisfacciones son incremento de un patrimonio abstracto también. ¿Entiendes? ¿No? Por ejemplo, es como decir, pues, no, voy a yo llevar, yo me dijo al transporte y voy a llevar la mitad del vehículo a todas las enfermeras, ¿ya? Por un asunto de apoyo social. El Estado no se va a perjudicar porque tú estás haciendo la actividad de transporte, o sea, hay una renta ficta, ¿no? La renta ficta no es para empresas, para Estados, sino es para todo el mundo. ¿Y qué son, en todo caso, eh, Anthony? Anthony, no está Anthony. César Anthony Morales. Aquí estoy, doctor. ¿Me A ver, escucha? César Anthony.
Claro. Dígame, doctor. ¿Qué diferencia hay entre renta ficta y derechos? Renta ficta, doctor. Los derechos que hemos hablado, ¿ah? Sí. Ya. Es que la renta ficta, doctor, más o menos va a abarcar a una manera, como más o menos ya lo mencionaba el compañero, algo a título gratuito, ¿no, doctor? La renta ficta no va, pues, no, dentro en comparación con los derechos que uno podría ganar por el tema de que yo pueda tener como en contraprestación un monto de dinero al alquilar una vivienda, digamos así, al Estado. Esos serían mis derechos. Yo, por ser propietario de un bien, y al yo alquilarlo, es bajo una contraprestación, ¿no? O sea, ¿con qué finalidad? De que yo pueda generar mis rentas y generar mis ingresos, ¿no, doctor? Eso sería en cuestión de derechos. Claro, ahora tu derecho es el poder disponer de tu bien como usted crea conveniente. Pero eso es una decisión tuya, no del Estado. Claro. No es del Estado, simplemente va a cobrar los tributos de una... Tiene que dar una contraprestación. O sea, en un caso de alquiler, ¿no? Yo alquilo al Estado, digamos, mi propiedad, una casa, para que pueda trabajar la Contraloría, digamos, ¿no? Yo lo alquilo. Pero de ese dinero que me va a pagar la Contraloría, yo voy a pagar pues también mis impuestos. Voy a pagar, de eso todo va a ser una deducción. Entonces, yo tengo el derecho de cobrar, pero tengo la obligación de también de pagar mis contribuciones de acuerdo a la categoría en la cual pueda estar asignado, doctor. Esa sería mi participación. Bien, ok, Stephanie Matamoros. Doctor, No está, ¿verdad? Stephanie, ¿cómo se calcula la renta ficta? ¿Cómo hallo la renta ficta? Cuando participan, traten de veras, porque yo no voy a reiterar, yo no voy a estar ustedes insistiendo en sus comportamientos acá dentro del mito, yo no sé. Jóvenes, señorita, no sabe. Stephanie, ¿no sabes? Ya. A ver. Yulisa Taipe. Yulisa, ¿dónde estás? Julie. Presente, doctor. Yulisa Taipe ha faltado. ¿Dónde está? No te veo. Presente, doctor. No te veo, niña. ¿Cómo calculo la renta ficta? ¿Cómo hallo la renta ficta? ¿Cómo encuentro la renta ficta? Haciendo una equivalencia al 6. Ahora ya no quieren estudiar. Equivalencia, doctor. No, a ver, John Rodolfo Marcos. ¿Dónde están? Presente, doctor. John Rodolfo Marcos. Presente, doctor. ¿Dónde estás, John Rodolfo Marcos? ¿Cómo calculo la renta ficta? Bueno, doctor, la renta ficta se calificaría o se calcularía de acuerdo al autovalúo, digamos, de un predio, por ejemplo, y en ese caso sería el 6%, doctor. Claro, pues se calcula de acuerdo al valor del impuesto del autovalúo para el bien que se ha dado en el alquiler, pues, ¿no? Completamente, ajá. Claro. A ver, Bonnie. ¿Dónde está Bonnie? Presente, doctor. Bonnie. Presente, doctor. Bonnie. Ya, a ver, Bonnie. Bonnie. Tú con tu hermana han heredado un bien. Y tu hermana se le ocurre, pues, cederle a su amiga el primer piso, porque lo quiere mucho. Y no sabes pues, cuánto le ha alquilado, nada. Pero viene la SUNAT o el municipio, no sé, y pregunta, no sé nada, no sé bien. Parece que le cobra 100 soles, no, 50 nomás. O sea, ¿cómo se determina eso? A precio INDE. ¿Cómo se llama ese precio cuando no se sabe? Precio indefinido. Sabemos que no es gratuito, pero indeterminado. Precio no determinado. No determinado. Usted ha dado ese bien
Usted ha dado ese bien. Y ¿cómo hacemos para pagar el impuesto a la renta? Bonnie, Doctor, ¿y qué haces tú con tu hermana? ¿Cómo pagarías? ¿Cómo pagarían el impuesto a la renta? tendrían que realizar un cálculo, ¿De primera doctor. categoría? Exacto. ¿De qué, pues? ¿A partir de qué? ¿A partir de qué? Mm. César Eduardo Mesa. César Eduardo Mesa. No está César Eduardo Mesa, falta. ¿Qué pasó, Eduardo? No tiene micro. Se va a computar como si no has querido contestar, ¿ah? A ver, Laura. Ahora sí creo que ya está mejor. A ver, Laura. Hola. Laura. Doctor, Ay, Laura, ya. Ayúdala, Bonnie. ¿Cómo va a pagar? Dice que ¿cómo va a terminar? Ella le ha dado un bien, su hermano le ha dado en precio indeterminado. ¿Cómo pagamos el impuesto a la renta? Antes que nos caiga la multa, ya sabes que cuando uno paga voluntariamente tenemos descuentos muy interesantes. Se le ha dado un bien, tu hermana lo ha alquilado con un precio indeterminado, que tienes que pagar el impuesto, ya te cayó la auditoría. ¿Cómo hacemos? Tú eres la abogada tributarista. Ya, Laura, despláyate. Bonnie no quiere participar. Laura. Kelly, ¿para dónde está Kelly? ¿Dónde está? Nosotros. Ya, Kelly, ¿cómo hacemos? Caso de Bonnie. Bueno, A ver, Tenia, ayúdeles. Doctor. Doctor. Doctor, Estaríamos en el caso de una renta fija. Doctor. Muy bien. Doctor. A ver, vamos a ver. Claro, pues. A ver, Fanny Quispe. Doctor. Fanny Leticia Sorría. Fanny Leticia. ¿Dónde está Fanny Leticia? Fanny, tú vas y vienes. Ya, soluciona ese problema de Bonnie. Ya dijo muy bien. Estamos dentro de una renta ficta, pero ¿qué más? Yo le dije, doctor. Doctor, ¿puedo hablar? Ya. Pagar el 6% del autovalor. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Ya, a ver, Jonathan. Doctor, Bonnie? Doctor, como Bonnie no sabe, o sea, que lo ha alquilado y además bueno, se puede decir que está en un precio no determinado, pues, ¿no? Entonces se sacaría, doctor, con el monto total que ha pagado de autovalú de la casa, ¿no? El cual es, como dice, ¿no? La primera que es a un 6%. ¿Por qué? Porque es una recta ficta y no es determinado, doctor. Que no se paga en un periodo de tiempo cuánta la renta, ¿no? Y que está en la primera categoría, doctor. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Y el dato que les he dado que Bonnie con su hermana han heredado y Bonnie está molesta. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Cómo va a pagar? ¿Quién paga? ¿Cómo paga? ¿No? Ahí viene lo que hemos dicho, jóvenes, los derechos de la propiedad. Los derechos cuando uno hereda, por ejemplo, Bonnie, si son los dos nada más, será 50%, 50%. Cada uno debe pagar el 50% de los derechos que tienen sobre ese bien. No solamente el 6%, será el 6%. Y el 50% de eso corresponderá a Bonnie y el otro 50% a la otra persona, porque ambos son herederos, ¿no? Eso sería, ¿no? A ver, otro más. Doctor. ¿Alguna otra consulta hasta ahí? Doctor, a ver, ¿quién quiere hablar? Yo, doctor. Dime, Ateni. Dime. Doctor, en este caso, como usted dice, del caso de Bonnie, 50%, 50%, el autovalúo, eso se paga
en conjunto o también pueden ir a pagar por separados. Se desarrolla esto, digamos, la propiedad en realidad, cuando uno tiene derecho sobre un bien inmueble es propiedad, copropiedad, etcétera, y la obligación es de uno pagar lo que le corresponde, no se quiere salvar algo ahí, ¿no? Ahora, cuando hay derechos, el problema es que no sabes de qué lado, ¿no? Y si alguien va a embargar tu vivienda, lo va a embargar la mitad, y ahora de repente esa mitad te gusta a ti, entonces ahí sí hay problemas. El problema es que uno responde a uno de sus derechos, lo que corresponda nada más, no tanto, digamos, el pagar en este caso como se indica a veces mancomunada y solidaria, ¿no? En este caso, la solidaridad es que tú no debes responder por otro y tú puedes cobrarle, pero en materia tributaria solamente llega a la responsabilidad que uno tiene por los derechos, ¿no? Y si uno ha cumplido, queda ahí y usted se libra de su responsabilidad con el Estado. Eso sería. Ahora, yo quería hacer unas preguntas porque yo creo que esté muy claro esto de renta de primera categoría, porque si no, no vamos a pasar al de segunda. A ver, para cualquiera de ustedes, el hecho es que cuando uno no paga en su puntualidad, somos merecedores de una multa. Y hay dos situaciones cuando o tres situaciones incluso para pagar esa multa. En el tiempo, las multas, toda vez que el Estado no vive de multas, sino de tributos, no es precisamente que el Estado esté preocupado digamos, por hacer caer a todos y pagar en multas y tener mucha plata por multas, ¿no? Incluso la teoría de las multas en el Estado jóvenes establece este principio. Todo lo que se recauda por multas deben ir a favor de las personas que se le han multado, de los contribuyentes, digamos, irresponsables. ¿Cómo? Charlas, avisos, no sé, capciones, trípticos, etcétera, de cosas, ¿no? Publicidad para que no sigan en la multa, etcétera. Esa plata no podría ir para pagar pues el pago del alcalde, de la SUNAT, del presidente de la República, no se puede, está por escrito, aunque así actúa. Entonces, la idea no es multar, la idea es salvar eso, que no haya multas, ¿no? Y todos cumplimos con una conciencia tributaria importante. Dicho esto, lo que se hace cuando existe una multa, hay apremios, hay facilidades de pago de las multas. Entonces, el Estado lo que ha dicho es gradualidad en las multas. Entonces, hay tres escenarios. El primer escenario es que, yo no pagué hoy día, ya, mañana ya, pues ya tengo que pagar mi responsabilidad, tengo una multa. Voy a pagar la multa y voy a pagar mi deuda. Y por un día o por 2 días hay que actualizarlo con el índice de precio monetario, no ajuste de precio monetario. Otro, voy a declararlo, pero no tengo la plata, pagaré cuando tenga. Y otro, la SUNAT ya advirtió y te emite una resolución multa. En esos tres escenarios, ¿cómo va a ser la multa? La multa para impuesto a la renta de primera categoría es 2.150, la mitad de una OIT. ¿Cómo actúa en estos tres escenarios? Cualquiera de ustedes. 1, me recuerdo, pago la multa, pago mi tributo actualizado. 2, declaro la multa, pero no pago porque no tengo plata. Y 3, la SUNAT me encontró infraganti, ya advirtió y me notificó. En otra palabra, hay escenarios de que yo pago voluntariamente y cuando me inducen a pagar, cuando la SUNAT o el Estado me viene a pagar. ¿Cuáles? A ver, eso hemos también tratado, por eso estoy preguntando. ¿Alguien de ustedes? O llamo. María Sanabria, ¿dónde estás? Yo, doctor. Aquí presente, doctor. Doctor. Dime. Bueno. Por Dime, ahí, contéstame. ya. Creo que antes de que la SUNAT declare una infracción, para la reducción, creo que, como dijo, se presenta lo que es un formulario, o no sé qué.
Se efectúa el pago de la multa y a la diferencia se le aplica el 10% el 10% de los intereses moratorios, algo así le entendí. Nada, a ver, acá la niña quería. Ah, Nati, tú querías hablar algo. Natalie, Diana, bueno, jurado. Doctor, recuerdo que en el primer caso dijo que se pagaba el 90% del monto total, o sea, se Descuento el disminuía. 90%, o sea, 10%. Descuento del 90%. En el segundo caso, el descuento del 80%. Y en el tercer caso, se paga toda la multa y más los intereses. Eso recuerdo, doctor. Claro, en los tres casos hay intereses, sea por un día o por 2 días. En el primer caso hay una rebaja del 90%, es decir, que vas a pagar el 10% de esa multa. Es 2.500, 2.150, sería 215. En el segundo caso, lo declaro y ya veo cuándo pago, ¿no? Hasta que me llegue la SUNAT. Si no me llega la SUNAT, bien, tengo un descuento del 80%, o sea, pago el 20% de esa multa. Pero si la SUNAT advierte, me notifica, debes de pagar el 100%. Ya no hay, ¿no? Ya no hay gradualidad, etcétera. Salvo que las leyes del Código Tributario también estipulan, creo hay también para algunos casos el 50%, etcétera. Bien, jóvenes, ¿por qué el Estado, jóvenes, tiene esto de las multas en esta gradualidad? Porque quiere que haya conciencia tributaria, ¿no? Y por eso hay amnistías y todo eso. Cuando hay amnistías no significa que se deja de cobrar tributos, ¿ah? Por ejemplo, en el municipio hay amnistías, ¿no, jóvenes? ¿Han escuchado o no? Amnistía, pague 0%, pero ¿0% de qué? De las multas, no del tributo. El tributo se tiene que cobrar sí o sí, porque es un dinero del Estado, no de nosotros. Jóvenes, ¿hoy día han escuchado al presidente de la República? Sigue dando plata. Ahora van a pagar la luz de 160 soles, no sé a quiénes, a 5 millones de peruanos, hasta 160 soles, creo. Y si tu luz viene 16 soles mensual, tienes para 10 meses, algo así estaba hablando el presidente. Van a subvencionar a las empresas grandes de transportes. A Electrocentro le va a dar millonada para que no cobre. O sea, hay plata. ¿Y sabe por qué? Porque precisamente no se perdonan los tributos. Los tributos se pagan. Si no se pagan con plata, se pagan con tus propiedades, te embargan. Hay plata. Significa esto, jóvenes, que sí, pues hemos vivido en una idea de que todo se movía con el sueldo que tenía tu papá, tu mamá o tu negocio, no sé, no. Todo se movía en torno a todo lo que corresponde a los tributos. Y eso nos está permitiendo todavía estar latentes hoy en día. Hemos entrado a otro sistema. Hoy día estoy evaluándoles en esto de las lecturas. Me parece que hay que tener otro sistema. Porque ustedes ya no están estudiando. Ustedes dicen, va a haber un control de lectura. Ah, ya, listo. Voy a subrayar este. Ya. Entonces vamos a tener que cambiar también este estilo del examen. Me estoy preparando para el examen. Para el examen, para la primera parcial, jóvenes. Pero me parece que aquí debemos ser más sinceros también, ¿no? El que quiere aprender va a aprender, el que no quiere aprender va a aprender. Y algunos de estos van a aprobar y van a ser abogados sin saber. Y como algún abogado, de hecho yo he sido abogado no porque estaba en la universidad, sino en el campo también será. Ojalá que sea así. En todo caso habría que valorar otras cosas en ustedes. Ojalá que las notas que tengan sean fiel reflejo de sus participaciones. A partir de ahora, jóvenes, yo voy a estar preguntando, ya no voy a estar hablando nomás, ya no estoy preguntando. Estoy anotando quiénes me excusan que no tengo micro, el otro no cae, el otro no quiere saber, no. Así que, jóvenes, repasen este control, esa hoja que he estado como guía hoy día, también lo voy a colgar en WhatsApp. Me parece más, nadie ha tenido queja del WhatsApp, ellos lo sacan más rápido, tienen su celular, etcétera. Y seguimos con esto, ¿ok? Yo les quiero pedir, Doctor. jóvenes, me parece que por lo que algunos no han presentado su trabajo. Sí, Natalie, dime. Doctor, antes que se acabe la hora, doctor, disculpe, ¿no nos podría explicar con un ejemplo pequeño sobre la renta bruta, la mensual y la anual? Ya, claro. En la mensual simplemente renta bruta, ahí no hay descuentos ni nada.
el Estado no te da chance a poder descontar nada de tu renta bruto. Todo ingresa y eso se aplica el 5% y mensualmente pagas eso al Estado. En cambio, cuando vas a ir a un pago anual, entonces vas a sumar todos tus ingresos del año. Enero, febrero, marzo, abril, ya llega a 10,000. 10,000 soles. Entonces, esos 10,000 soles, el Estado dice, muy bien, usted tiene un derecho acá porque no solamente se ha pagado, ha habido ingresos, de repente ha habido egresos, muchas cosas que uno gasta, etcétera. Entonces, por eso vas a descontar el 20%. El 20%. A tu renta bruta, a toda la sumatoria de los meses, 20%. De 10,000, el 20% es 2,000, ¿no? Entonces, esa resta es 8,000. Ese 8,000 ya no es renta bruta, pues ya tiene otro nombre, se llama renta neta. Eso es, renta neta. Esto se va a ir repitiendo, jóvenes, en todos los tributos o en todos los impuestos que vamos desarrollando. Se va a volver a repetir esto, ¿no? Se va a volver a repetir. Entonces, jóvenes, para el sábado yo quiero apuntalar un poco más el control que se ha tenido para ajustar y no les suelte notas. Entonces, yo necesito tener una clase de lo de ayer para el día sábado. La otra vez, ¿a qué hora tuvimos? ¿Ustedes? ¿A las 10:30? A las 3 de la ¿Dónde tarde, está Jaime? doctor. A las 3 de la tarde. Ya. ¿Ya a qué hora va a ser? Las 3 está bien, doctor. Okay. 3 de la tarde. Ya, 3 de la tarde. Sí, no, sí, no. A ver, quiero ver 3 y 11:30. 11:30. Ya, pónganme el chat. Qué jóvenes. 3 de la tarde, doctor, está bien. Ya pónganme 3 de la tarde y 3:30, diré. 3:30 y 10:30. 11:30. 3, 11:30, 3. Bueno. 1, 2.